Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nombre de Colegio de Empresarios, una escuela de alta calidad para tu formación profesional, a esta sesión número 7 de la materia comunicación verbal. Como puedes ver, hemos llevado todo un desarrollo interesante en esta asignatura de la comunicación escrita. Y realmente ha sido un proceso magnífico, un proceso que hemos ido de lo general a lo particular. Hemos comenzado con cuestiones existenciales, filosóficas, del pensamiento, las expresiones. Concluimos perfectamente lo que era la comunicación, el proceso de la comunicación. Y la sesión anterior hablamos que la lengua que nosotros utilizamos tiene una estructura que consiste en que hay un sujeto y hay un predicado. Hay elementos que componen esa estructura, como un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un predicado, un complemento. Es decir, todo lo que nosotros escribimos, lo que nosotros hablamos, está perfectamente no solamente articulado, sino también estructurado. De tal manera que nuestro lenguaje debe pasar de un estado a como aprendimos la jerga natural, las frases que utilizamos, a una correcta estructura de nuestro lenguaje de acuerdo a las reglas léxicas. De tal manera que no expresemos nuestros pensamientos únicamente como los concebimos, sino que en nuestro pensamiento, como un proceso cognitivo de alto nivel, estructuremos nuestras ideas, de tal manera que al expresarlas, manifestarlas por escrito, podamos comunicar lo que originalmente deseábamos hacer. Y de tal forma también que el lector pues pueda entender lo que tú quisiste decir. Entonces, date cuenta que todo lo que tú lees en las frases muy cortas o en frases muy largas, pues contienen estos elementos de la estructura. ¿Recuerdas que en el pizarrón escribimos un enunciado que se llamaba "La casa está vacía"? Y después esas mismas palabras las desarticulamos, las cambiamos de orden, y entonces la frase no tenía sentido. La frase se prestaba a confusión, no era claro. ¿Por qué? Porque no estaba bien delimitado lo que era el sujeto y el predicado. No importa el orden, porque no necesariamente, como ya vimos en algunos ejemplos, toda frase debe de comenzar con un artículo y con un sustantivo. A veces puede ser al revés, puede comenzar con la acción y después el que califica la acción y la persona sobre recae la acción. Entonces, no importa mucho el orden, sin embargo, sí identificar que hay una estructura, que hay estos elementos que están presentes de tal manera que sea fácil para ti poder acceder a ellos. Mira, quiero darte otro ejemplo. Quiero leerte parte de una obra. Aquí en nuestra biblioteca tenemos buenos textos ejemplares, pero quiero, por ejemplo, narrarte un poquito de este libro que es la obra de Napoleón. Y nada más quiero leerte brevemente algunos fragmentos del autor para que tú, ahí que estás sentado, o estás en tu escritorio, o estás frente al televisor, al estar leyendo, pues tú puedas ir identificando de manera mental esta estructura del enunciado. Es decir, dónde está el sujeto, dónde está el predicado, dónde está el verbo, dónde está el complemento, etc. Entonces, lo que voy a leer pertenece a este párrafo que se llama "Regreso de Napoleón a Francia".
A fin de completar la conquista de Siria, le era indispensable a Napoleón apoderarse de San Juan de Acre, por lo que no tardó en dirigirse hacia esta ciudad. En plena marcha, fueron los franceses rechazados en Naplouse, donde murió el general Barthélemy. Pero luego, tras la ocupación de la plaza de Jaffa, la tropa siguió avanzando hacia San Juan de Acre, donde se había refugiado Yetzar con sus inmensas riquezas y una fuerte guarnición defensiva. Pese a los 5 asaltos efectuados contra la ciudad, fue imposible penetrar en ella, por lo que después de diversos contratiempos que se presentaron, Napoleón decidió regresar a Egipto. Sin embargo, esta empresa no era ya nada fácil, pues la peste había hecho presa entre la tropa y el enemigo lo tenía cercado casi por completo. Fue de noche solamente cuando el ejército francés consiguió pasar inadvertido y huir de aquella trampa. Entonces, date cuenta de lo que he leído de este libro de nuestra biblioteca. Existen muchas frases, existen varios enunciados, y todos esos enunciados contienen el verbo, el complemento, el sustantivo, sujeto y predicado. Entonces voy a hacer mención otra vez de algunas frases que leímos. Napoleón, ahí encontramos al sujeto, decidió, ahí está el verbo, del verbo decidir. Regresar a Egipto, el complemento. Entonces, si yo nada más digo Napoleón, no tiene sentido. Napoleón decidió. Bueno, ya tiene más sentido, pero ¿qué cosa decidió? ¿En qué decidió? ¿Para qué decidió? ¿Con qué decidió? ¿Con quiénes decidió? Y entonces el complemento me indica perfectamente el sentido de la frase. Napoleón decidió regresar a Egipto. Nuevamente, entonces aquí el complemento me indica perfectamente la acción del sujeto. Luego sigo leyendo otra vez, retomando lo que había leído. Sin embargo, esta empresa no era ya nada fácil, pues la peste había hecho presa entre la tropa y el enemigo lo tenía cercado casi por completo. Entonces, en esta oración podemos encontrar varios verbos, varios sujetos, como en el ejemplo que terminamos en la sesión anterior, que en todo un párrafo podemos encontrar diversos sujetos, diversos verbos que son la acción del sujeto y los complementos que le dan el sentido a esa acción y que nos indican la circunstancia, nos indican el tiempo, nos indican también las personas involucradas, etc. Entonces, date cuenta todo lo que yo te recomiendo que tú vayas a tu biblioteca personal, agarres un libro y comiences a leer como yo y puedas encontrar esta estructura en todas las frases. Con la que terminé es muy clara, dice: fue de noche solamente cuando el ejército francés consiguió. Entonces vemos nuevamente el ejército francés como el sujeto, el verbo consiguió, y aquí el complemento que forma todo el predicado, pasar inadvertido y huir de aquella trampa. Pasar inadvertido. El ejército francés consiguió pasar inadvertido. Entonces, este ejercicio yo te recomiendo que tú lo puedas llevar a cabo constantemente. Todo lo que tú vayas leyendo, encuentra
esta estructura, para que te vayas acostumbrando, vayas asimilando constantemente y puedas racionalizar lo que tú vas escribiendo, porque esto es de reproducción de aprendizaje, es decir, vamos practicando, vamos viendo de los expertos que escriben, cómo lo escriben, y nosotros vamos reproduciendo exactamente lo mismo, teniendo conciencia y presente todas las reglas léxicas que vamos adquiriendo. Entonces, nuevamente te invito a que tú puedas utilizar tu biblioteca, lo que estamos también aquí presentándote en la pantalla, puedas utilizarlo e identificar esa estructura de nuestro lenguaje. Ahora, lo que hoy vamos a ver, esta unidad es un poquito extensa. Como puedes ver, la unidad se llama Flexibilidad de la estructura lingüística. Flexibilidad de la estructura lingüística. Y hay algunos puntos. El punto número 1 de esta unidad es la capacidad flexible de la escritura. Y esta capacidad flexiva es la que vamos a profundizar en esta sesión. Vamos a trabajar profundamente, vamos a ver algunos ejemplos en base a esa estructura que ya analizamos en la sesión anterior, para que tú veas cómo la lengua tiene una diversidad y una flexibilidad con sus reglas para poder expresar de muchas maneras y de muchas formas lo que originalmente concibió expresar. Y de ahí vamos a ver algunos recursos de esa flexibilidad en la escritura. Eso lo vamos a ver en otra sesión, donde vamos a ver los fenómenos sintácticos, la expansión y la reducción de las frases. De hecho, en el ejemplo con que concluimos la sesión anterior, te diste cuenta que había un enunciado corto, un enunciado largo. Entonces, un enunciado corto lo puedes alargar, como un enunciado largo lo puedes acortar. También la hiperbatón, la sustitución y la elipsis. Todos estos son los instrumentos, los recursos que podemos utilizar para darnos cuenta de esa flexibilidad del lenguaje, de nuestro léxico, sin violentar las reglas que lo componen. Por eso estos recursos los vamos a ir viendo uno por uno la próxima sesión, pero hoy vamos a ver esa capacidad flexiva. De tal suerte entonces que vamos a dejar, así como en la sesión anterior te diste cuenta que había un ejercicio que tenías que realizar un producto de actividades de aprendizaje, lo mismo para esta sesión. Vamos a trabajar en la sesión 7, en esta primera parte, otros ejercicios pues que nos van a ir orientando precisamente a entender esa capacidad flexiva de nuestro lenguaje. Y posteriormente, en la siguiente sesión, pues al ampliar estos subtemas que aparecen aquí en la pantalla, también vamos a dejar ejercicios muy prácticos. Quiero que tú valores que los ejercicios que hemos implementado como producción de ti mismo, pues son ejercicios sencillos, algunos son un poco complicados, no con el afán de confundirte, sino con que tú hagas el esfuerzo de reflexionar, el esfuerzo de aplicar lo que estamos viendo aquí en la clase, de tal manera que tu producción vaya encaminada a la perfección de tu escritura. ¿Recuerdas que el primer trabajo, la primera tarea que tuviste fue hacer un ensayo? Yo sé que fue dificultoso para ti hacer ese ensayo, pero quiero que tú vayas revisando tu ensayo a la luz de lo que vamos aprendiendo en todas las unidades, para que así tú te vayas dando cuenta, vayas viendo dónde encontraste áreas de oportunidad para mejorar tu escritura, para decir, mira, esta frase que escribí no está coherente, no está correcta como debe de ser, no está identificada qué acción tiene, no califica perfectamente esta acción o este sujeto, entonces necesito mejorarla, y si la escribo de esta manera va a poder dar a conocer lo que yo intencionalmente quise decir. Entonces eso me gustaría que hicieras de esa manera, así cuando vayamos finalizando nuestro curso vas a retomar tu ensayo
lo vas a reescribir y nos lo vas a enviar para que nosotros comparemos el antes y después, como aparecen en varios productos promocionales. ¿Cómo fue tu escritura antes cuando iniciaste el curso? ¿Cómo es ahora que terminaste este curso? Y entonces, mira, tú mismo te vas a evaluar, te vas a autoevaluar y vas a ver tu propio progreso, tu propio desarrollo. Y te va a dar mucho gusto que en este curso pudiste avanzar lo suficiente para mejorar tu escritura. También pues nos vamos a autoevaluar nosotros, porque entonces nos vamos a dar cuenta de que en ese segundo escrito, en ese segundo ensayo, entonces vamos a ver si realmente hubo esas mejoras, si es las estrategias que habíamos planeado en Colegio de Empresarios fueron las más eficaces, ¿no? Para que tú puedas mejorar tu escritura, porque acuérdate que estamos en esta asignatura comunicación escrita, que es lo mismo también comunicación verbal. Ya hemos hablado bastante al respecto. Así que vamos a comenzar viendo también cuál va a ser el objetivo primero de toda la unidad y después de esta sesión específica. En la unidad el estudiante describirá de manera general las diversas maneras de cómo se estructuran los enunciados bimembres con los recursos sintácticos. O sea, ahí le vamos a agregar, tú ya tienes en claro que es un enunciado bimembre, la casa está vacía, ese es un enunciado bimembre, ahora vas a complementarlos con los recursos sintácticos. Eso esperamos al final de esta unidad. Pero específicamente el día de hoy, en esta sesión, el estudiante analizará la flexibilidad de la construcción de oraciones aplicando la subestructura y los modificadores. Entonces, vamos a ir viendo nuevamente que a lo mejor te hace recordar tus tiempos iniciales cuando aprendiste español, pero lo vamos a ver ahora más en el ámbito profesional. Entonces, vamos a hablar de esta capacidad flexiva, esta flexibilidad de la escritura, ¿sí? Porque todo lo que escribimos no lo podemos hacer de manera similar todo el tiempo utilizando la misma organización. Es tan flexible que vamos a ir intercambiando, vamos a ir cambiando las frases, las vamos acomodando los elementos del enunciado de tal manera que tengan otro impacto, que tengan otro matiz. De hecho, vamos a ver muchos ejemplos en la próxima sesión cuando ya veamos estos recursos específicos. Pero hoy vamos comenzando diciendo que todos los que hablamos, todos los que articulamos palabras, ¿no?, de nuestro léxico, hacemos un uso particular de la lengua. Y lo hacemos pues, precisamente cuando nos comunicamos con el vecino, con nuestra pareja, con nuestros familiares, vamos a una fiesta y hablamos de muchos temas y decimos muchas cosas. E incluso date cuenta que el lenguaje que tú utilizas, por ejemplo, en una fiesta, es muy diferente cuando tú estás en una junta ejecutiva. Y es muy curioso ver, por ejemplo, cuando estamos trabajando en ámbitos laborales, empresariales, ejecutivos, realizamos juntas, dialogamos, empleamos frases, empleamos términos científicos, y entonces podemos ver, notar la cultura de esa persona, su capacidad, su preparación. Y después, ya que terminó la junta ejecutiva, ese intercambio de informaciones necesarias para mejorar nuestros productos, después nos vamos al café, charlamos, y entonces incluso a veces aparecen hasta palabras altisonantes, y entonces nos damos cuenta el cambio radical del lenguaje. De incluso un lenguaje más coloquial, del cual ya hemos aclarado en otras sesiones, al lenguaje técnico científico, ¿sí? Y entonces, en cualquiera de esos dos lenguajes, de todas maneras, existe la estructura que hemos hablado, y también existe las formas en cómo se emplean las reglas lingüísticas. Entonces, todos los que hablamos, hacemos un uso particular de la lengua. Pero no todos se preocupan en indagar cómo está compuesta. Lo que entonces nos permite
alcanzar un grado altamente expresivo. Es decir, cuando ya estamos conscientes de cómo se articulan los enunciados, las frases, los párrafos, el texto completo, entonces nosotros vamos usando las reglas similares en nuestra conversación de nivel profesional, técnico. Lo vamos usando. Y aún a veces, cuando lo hacemos de manera más informal, de manera más cotidiana, de manera más coloquial todavía, cuando estamos intercambiando opiniones, ideas con alguien que a lo mejor estamos esperando nuestro turno en alguna cita y están otros también, e iniciamos una conversación, intercambio de rompehielo para amenizar nuestra espera. Aún en esas conversaciones también solemos usar esas estructuras y esas reglas lingüísticas importantes para darnos a conocer, un mensaje, comunicarnos de manera eficaz. Y por supuesto, las frases que utilizamos, que ese es otro tema de conversación, las frases que utilizamos, que pueden ser frases bastante rebuscadas o frases tan sencillas, también manifiestan nuestro interés de comunicación. Entonces usamos frases muy rebuscadas cuando estamos dialogando con personas de nuestro mismo nivel intelectual o aún mayor que nosotros, y que sabemos que ellos gustan de un lenguaje rebuscado, un lenguaje científico, técnico, en el cual ellos también se desenvuelven. Pero no así usamos ese lenguaje cuando estamos conversando, por ejemplo, con la persona que cuida el estacionamiento, nos lava nuestro auto, o cuida a nuestros hijos en el tiempo que no estamos en casa. O sea, usamos otro lenguaje. Y no es que hagamos menos a la persona que no tiene ese lenguaje técnico, sino que nosotros somos capaces de utilizar frases, conceptos adecuados para que la persona que nos está escuchando, que es nuestro receptor de la comunicación, pues pueda sentirse cómodo y pueda entender lo que nosotros queremos comunicar. Porque entonces usamos frases que pueden ser amenazantes, distorsionantes, a lo que ellos, o mal interpretadas, a lo que ellos quieren entender. Así como, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado, tú vas al médico y empiezas a manifestar tus síntomas, empiezas a decir lo que te pasa, y entonces el médico establece un diagnóstico después de varios exámenes, pruebas de laboratorio, y te dice cuál es el resultado y cuál es tu enfermedad. Y va a emplear el lenguaje técnico. Pero en un principio ese lenguaje técnico no lo vas a entender de momento. Entonces, el médico, por su parte, como es un lenguaje muy especializado que pertenece a su campo profesional, pues debe ser traducido a un lenguaje coloquial, de tal manera que tú, aún siendo profesional, pero en tu campo, puedas acceder a esa información. Y entonces, esas son las partes flexivas de lo que hemos estado hablando acerca del lenguaje. Tú puedes variar, tú puedes jugar con ese lenguaje, siempre y cuando no nos salgamos de las normas que le dan sentido a lo que nosotros escribimos. Además, en la misma forma que un estudioso de la música aprecia el impacto sensible de cierta obra, es un músico profesional que tiene todos los elementos técnicos, escucha una obra majestuosa, ¿verdad? Bueno, pues él puede entender el ritmo, él puede entender la melodía, él puede entender la armonía que existe en la partitura, en la música, el timbre de los instrumentos, la textura como se está dando, porque no solamente es tocar el violín, ¿no? Por tocar siguiendo las notas de la partitura, sino que el músico es capaz de entender el lenguaje musical del autor con que quiso escribir para embellecerlo y darle en su propia técnica esa información y ese sentimiento, ¿no? Yo conocí una persona que me decía, que además es profesional en la música, me decía, es que
cuando fui a ver y escuchar tal concierto, la verdad es que la mayoría de los que estábamos ahí estábamos llorando todo el tiempo. Llegó hasta la profundidad de nuestra alma y nos generó un sentimiento de tanta ternura y devoción a lo que escuchábamos, que empezábamos a derramar nuestras lágrimas en todo momento. Date cuenta entonces que los músicos pudieron interpretar de manera correcta lo que estaba ahí escrito en esa partitura. El autor le escribe, le da los énfasis con los signos apropiados, pero el músico tiene que saber no solamente la nota, el tiempo de la nota, el sonido de la nota, sino ese sentimiento de lo que está detrás de esa partitura, interpretarlo y darlo a conocer. Esa es la eficacia y el éxito en los músicos. ¿Sabes? De la misma manera sucede cuando estudiamos nuestra lengua. Porque valoras no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Y hasta lo que no dices, pero que está de manera implícita. Entonces, de esa misma manera, el matiz que le damos al lenguaje, a las frases, eso le da un sentido alto al que escucha y al que lee. Así que yo quiero que tú estés pensando, considerando que tus escritos que tú realices próximamente para esta asignatura y todas las demás las asignaturas que estás llevando en este momento, tú puedas darle ese énfasis que aquí vas a aprender para que tú manifiestes incluso hasta tus sentimientos, lo que tú piensas, ¿no? Como por ejemplo escuchaba yo en una noticia sobre los acontecimientos sociales que están pasando en nuestro medio, ¿no? El reportero no solamente estaba dando la información objetiva de lo que estaba sucediendo, sino que él mismo, a la forma de expresarlo, pues le estaba dando un énfasis de tal manera que nosotros captáramos la atención en la información central. Y además, también incluyó su postura, sus sentimientos respecto al rechazo o al repudio que él sentía de tal noticia. Entonces, ve, tenemos la información objetiva que puede aparecer en un periódico, pero además el autor le está dando el énfasis para que en ciertas frases y en ciertas palabras, para que nosotros nos enfoquemos en el centro de esa comunicación y como un valor agregado, su postura personal, su sentimiento, lo que él considera si está bien o está mal ante esa noticia. Y entonces tenemos tres elementos que conforman nuestro lenguaje. Lo que está debidamente escrito, además con el énfasis semántico en ciertas, de la estructura en ciertas palabras, como también el sentimiento que le está dando, la interpretación a ese escrito, que puede influir o no puede influir en el lector. Porque el lector puede decir, bueno, esa es la apreciación de este reportero. Yo considero que no fue tan malo, ni fue tan realmente agresivo esta acción que hizo el ejército. Hasta cierto punto estuvo bien. Entonces tú ya le empiezas a dar, a partir de ese escrito, tu propia interpretación. O puedes solidarizarte con ese reporte y decir, efectivamente fue una mala acción, fue el atropello de los derechos civiles, de los derechos humanos de las personas. Y entonces entras en coincidencia con ese sentimiento. Pero todo a partir de lo que está escrito. Todo a partir de un enunciado, de una estructura que se está dando, ¿no? Entonces también la finalidad entonces del proceso de enseñanza, aprendizaje de cualquier lengua es que el estudiante descubra los mecanismos internos de la misma. Que tú puedas, al ir adquiriendo el lenguaje, perfeccionándote en el español, así como cuando aprendemos otro idioma necesario, como por ejemplo el inglés, te das cuenta que hay varios niveles, ¿no? E incluso cuando tú quieres solicitar intercambio de estudios en otros centros fuera del país, te piden
un mínimo de inglés, ¿no? Necesitas aprobar este examen que implica el nivel de inglés. Y obviamente no te quedas ahí, porque a lo mejor si quieres hacer estudios de posgrado, de lo que tú ya estudiaste en otra universidad, bueno, entonces también te va a pedir otro nivel de inglés, ¿no? Y entonces los que también se dedican precisamente a la enseñanza de este idioma, el inglés, que llegan a los niveles más altos, no es que solamente dominen el vocabulario casi el 100%, sino además, y al traducir y al interpretar este idioma, están utilizando todos los recursos lingüísticos que tuvieron que haber aprendido, desde un principio hasta los altos niveles. De tal manera que también en nuestro idioma tiene todos esos recursos y esas reglas lingüísticas que tú vas adquiriendo para que al estar entendiendo nuestro idioma, tú puedas identificar esos mecanismos internos que están ahí, que aparecen, que no lo dice el autor del escrito, no dice, pues fíjate que ahora voy a escribirte esta misma frase pero en voz pasiva, o fíjate que voy a utilizar 10 adjetivos calificativos para este sustantivo. No te lo está diciendo y sin embargo lo escribe. Y entonces puede decirte, bueno, sí, la casa está vacía, además es una casa que es bonita, está bien arreglada, bien construida, además tiene un portal grande. Entonces date cuenta todos los adjetivos calificativos que van en razón de esta estructura. No te voy a decir, ahora voy a emplearte estos verbos y lo voy a hacer en estos tiempos. No. Tú lo lees la frase o la escribes y entonces tú tienes que mentalmente identificar, pues está en copretérito o está en pretérito o está en presente o está en futuro, ¿no? O utiliza este artículo, utiliza esta preposición. Sí me entiendes, ¿verdad? Lo que quiero decirte en otras palabras es que todo lo que escribimos tiene su razón de ser. Internamente tiene sus reglas. Entonces tú tienes que identificarlas, esos mecanismos, para que tú los puedas utilizar esos mecanismos en otra escritura. Y sepas que en esa frase que vas a escribir, discriminaste unos mecanismos y utilizaste otros, porque esos que discriminaste no se ajustan a lo que tú quieres comunicar, ¿no? Cuando hablamos, no solamente emitimos fonemas, es decir, los sonidos de las palabras, ni exclusivamente juntamos palabras. Articulamos los signos lingüísticos de tal manera que resultan estructuras mentales complejas transmitidas al interlocutor, de lo que hemos estado hablando. Es decir, yo concibo una idea que quiero transmitir a una persona, o, por ejemplo, tú quieres entablar una relación con una persona que quieres además que esa relación sea una relación amorosa, íntima. Entonces, no vas a emplear cualquier lenguaje. Es decir, tú vas a concebir qué lenguaje vas a utilizar para poder cortejar a esa persona y para que esa persona capte tu atención y entonces pueda iniciar pues una labor de tu parte de tal manera que concluya el objetivo que tú ya tenías planeado. Y entonces si vas a escribirle una carta que esa persona pueda leer, entonces tú la vas a escribir utilizando los signos adecuados, utilizando las palabras adecuadas, el acomodo de las frases, para que así esa persona pueda entender lo que tú le estás comunicando, el sentido, incluso el sentimiento de lo que tú quieres transmitir. Pero todo eso es producto de una estructura mental compleja. Es decir, que en tu mente tienes que decir, esta palabra no le queda a esta frase que voy a utilizar. La voy a intercambiar por esta otra, entonces voy a utilizar un sinónimo de esa palabra que sea adecuada para que mi frase
impacte, para que mi frase surja un efecto. Entonces te das cuenta que ahí en tu mente, en ese proceso cognitivo, estás utilizando los recursos lingüísticos para que tú puedas articular tu frase y la puedas presentar para que surja el efecto deseado. Es así como nosotros nos manejamos, es así como nosotros escribimos. Voy a hablarte ahora, por ejemplo, de este personaje, Chomsky. Es toda una autoridad en la cuestión del lenguaje, de la lingüística. Sus propuestas han desencadenado hoy en día diversos talleres. Por ejemplo, has oído hablar de los talleres que están ahora de moda, los talleres de neurolingüística, ¿no? De cómo comunicarte efectivamente con las personas, cómo utilizar el lenguaje correcto, las palabras que son necesarias. Bueno, todos estos talleres que han causado mucho impacto en el mundo incluso empresarial, son gracias a en su mayoría a las teorías de Noam Chomsky, que fue un hombre que realmente nos aportó mucho para la cuestión lingüística. Y él basó sus principios en otro autor, donde él establecerá la teoría de la lingüística generativa transformacional, que se basa en distinguir el conocimiento que un hablante tiene de su propia lengua. Es decir, nosotros empezamos a generar un lenguaje. ¿Te acuerdas que en sesiones pasadas pusimos un ejemplo que fue un caso real, déjame decirte, en Germania, en la Edad Media, en donde aquellos científicos del momento querían descubrir cuál era el lenguaje que utilizaban nuestros primeros padres? Ellos decían Adán y Eva. ¿Cuál era ese lenguaje que ellos utilizaban? Y su hipótesis de investigación era de que todos nacemos con el lenguaje de nuestros primeros padres, de los que originaron la tierra, Adán y Eva. Esa era su propuesta, que su hipótesis de que todos nacíamos con un lenguaje inicial, que se perdió a lo largo de los siglos, influenciado también por las culturas, la creación de las culturas. Y entonces decían, si nosotros formamos a 10 personas que crezcan sin la influencia de su contexto, sin la influencia de sus padres, sin la influencia del medio, entonces ellos al crecer, el idioma que van a empezar a hablar cuando tengan la capacidad va a ser el primer idioma que apareció en la tierra. Entonces, y dieron instrucciones muy claras a las enfermeras que estaba prohibido que se acercaran de manera afectuosa a los bebés, les dijeran alguna palabra, algún cariño, algún gesto, porque querían que esos bebés crecieran de manera puros en su lenguaje, sin influencia de nada, aislados completamente de la realidad, del contexto, donde no había ruidos que pudieran ellos escuchar e influenciara su lenguaje. ¿Y se acuerdan cuál fue el resultado de esa investigación? Es que esos 10 bebés murieron. Y aquí lo que quiero enfatizar nuevamente de este ejemplo no es solo la consecuencia, el resultado de esta investigación, sino que aquí hay algo de cierto en estos investigadores. Todos desarrollamos un lenguaje. ¿Cuál? Pues es el que el contexto y la historia y la cultura nos va a aportar en gran manera. Pero todos aportamos un lenguaje. Y ese lenguaje se empieza a generar desde nuestras estructuras cerebrales, empieza a generarse y empieza a cambiar constantemente cuando nosotros somos conscientes del lenguaje que utilizamos. Es decir, yo digo una frase y corrijo, no es así como debe de ir, o no es así como yo quise decirla. Entonces corrijo y empleo correctamente la frase y entonces la comunico. Entonces, yo voy generando mi lenguaje y al mismo tiempo lo voy transformando, por supuesto, a partir de las reglas lingüísticas, a partir del contexto que me empuja a ese lenguaje, que me ejerce una influencia, y de esa manera mi lenguaje se va enriqueciendo y se va cambiando, va mutando constantemente. Entonces, si estos bebés
hubieran crecido con el afecto y el acercamiento, pues estos bebés no hubieran adquirido el idioma que se hablaba en ese momento cuando ellos nacieron, en su época histórica, el idioma germánico, que hoy en día es el alemán, pero en sus estados más primitivos. Ellos de todas maneras hubieran emitido sonidos guturales para comunicarse, ¿no? Probablemente recuerdas esta obra que después, que se originó en un libro y después surgió en las películas, en la pantalla grande, la de Tarzán, ¿no? Que él crece en la comunidad de los gorilas y entonces él adquiere el lenguaje de ellos, las formas de comunicación. Es decir, cuando se enfrenta a la civilización de las personas que son sus iguales y él ve, ellos se parecen a mí, pero hablan algo que yo no entiendo. Y entonces tuvo que aprender y desarrollar con facilidad ese lenguaje. Y entonces él, en esta obra de ficción, este personaje tiene la capacidad de utilizar el lenguaje de los gorilas y utilizar el lenguaje de los humanos. Y sobre todo del idioma que en ese momento intervino en su contexto y que influyó para que él pudiera comunicarse con esas personas. Y toda la trama ustedes ya la conocen, pero lo importante aquí es que todos estos ejemplos evidencian de la teoría de Chomsky que vamos evolucionando el lenguaje constantemente, lo vamos reciclando, vamos separando elementos que no nos funcionan, vamos adhiriendo otros, vamos utilizando las reglas, de tal manera que esto es un proceso mental, cognitivo, constante, inacabado. Es decir, llegamos a una edad de plenitud, de adulto mayor, y seguimos transformando nuestro lenguaje. Es decir, desde que nacemos, vamos desarrollando, vamos creciendo, en la adolescencia vamos adquiriendo un lenguaje y un pensamiento más abstracto, vamos adquiriendo más recursos más complejos de la lingüística y así hasta que nosotros dejamos este mundo, el lenguaje siempre se va a aparecer. Además de las normas desde las normas que domina por intuición la persona, a lo que llama competencia lingüística, hasta la utilización que hace de este conocimiento que es la educación. Es decir, como vamos adquiriendo y aprendiendo el lenguaje de nuestros padres, escuchando de sus hermanos mayores, de sus tíos, de sus primos, del que se acerca a ese bebé y le va hablando y se va comunicando, entonces él ya trae por intuición un lenguaje que ha adquirido de manera aprendida, de manera practicada, porque lo que va escuchando lo va repitiendo y de esa manera lo que va repitiendo va teniendo un sentido para él. Y si los demás se lo validan, quiere decir que eso es correcto. Si dice mapá, y entonces le dice la mamá, no es mapá, es mamá. Y entonces el niño corrige, ya no es mapá, ahora es mamá, ¿verdad? O a lo mejor quiso articular las dos frases mamá y papá y las conjugó. Entonces la mamá le corrige, que es nuestra primera instructora. Es mamá y es papá. Y entonces el niño dice mamá. Y cuando la mamá dice, así es, así se dice, muy bien, bravo, te felicito. Entonces esa gratificación le indica que fue correcto. Y entonces va manejándose por su intuición. Pero al mismo tiempo, cuando va aprendiendo la estructura de la lengua, con todas sus reglas, va adquiriendo esa que le llamamos competencia lingüística. Es decir, que a la intuición le vamos agregando las reglas de tal manera que cuando hablamos lo estructuramos de manera más correcta, ¿sí? Y de mejor articulación y con el sonido que le corresponde a las palabras de acuerdo a la acentuación que se da de manera gráfica o implícita también. Y entonces utilizamos ese lenguaje y de repente, si no sabemos cómo se puede decir esa frase, intuimos cómo la decimos hasta que aprendemos la regla y entonces la comunicamos. Y es en ese sentido lo que dice que
la utilización que hace de ese conocimiento es parte de nuestra educación. Es decir, que aun cuando tú termines esta asignatura de comunicación escrita, no vas a decir, ya lo sé todo. No, por supuesto que no. Esto es el inicio de todo un proceso, porque cuando tú vayas a otros niveles intelectuales, tú vas a ir adquiriendo y vas a ir aprendiendo nuevos lenguajes. Bien, además, otro autor dice, Hans Arendt, tiene que existir una diferencia entre lo que el hablante de una lengua sabe implícitamente, lo que podemos llamar capacidad, y lo que hace en su actuación. Según la opinión tradicional, una gramática es la exposición de la capacidad. Entonces, no es solamente nuestra intuición, sino agregada a nuestra instrucción. Y entonces, a partir de esa instrucción que yo voy concibiendo y que voy incluso ya de manera ya en sí misma dada, sin mayor esfuerzo, cuando yo ya lo tengo muy practicado, se empieza a generar por sí misma, entonces se empieza a reproducir como debe de ser. Entonces, por eso, según la opinión tradicional, una gramática es la exposición de la capacidad. Es decir, que yo realmente voy a plasmar de manera, como indica nuestra gramática en español, las frases que yo quiero comunicar, las palabras, el énfasis, etcétera, todo lo que yo requiero. Además, también nos dice que describe la capacidad de un hablante para comprender una frase arbitraria de su lengua y para producir un momento dado una frase adecuada. Y trata de explicar esta capacidad. Si es una gramática escolar, trata de comunicar esta capacidad al aprendiz. Si es una gramática lingüística, su finalidad consiste en descubrir y exponer los mecanismos que hacen posible esta actuación. Más lo que dice este autor, Hans Arendt. Además, al realizar los análisis lingüísticos, Chomsky descubre dos niveles muy importantes. Hay una estructura profunda que subyace a la manifestación explícita. Es mental y en ella radica la interpretación semántica, que es algo que vamos a retomar en 2 sesiones después. Entonces, es un aspecto de una estructura profunda, ¿sí?, que está implícita, es mental, ¿verdad?, y que tiene toda una carga semántica de interpretación. Y el otro nivel es lo superficial, que materializa la estructura profunda. Es el ordenamiento físico de los elementos oracionales, ya sea fonológica o gráficamente. Es decir, lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy escribiendo, ya con la estructura de una oración que ya aprendimos, sujeto, predicado, toda esa estructura es lo que le llamamos la parte superficial. ¿Por qué? Porque estoy sacando a la luz, ¿verdad?, la parte profunda, es decir, lo que yo ya entendí de cómo se habla, cómo se escribe, cómo se articula, cuáles son los énfasis de los signos, en dónde debe ir una coma, un punto y coma, etcétera, para darle también su interpretación semántica. Hay reglas generativas que formulan abstractamente la estructura profunda de los enunciados. Y las reglas transformativas o transformacionales que mediante cambios secuenciales conllevan a la estructura superficial. Entonces, nuevamente, lo que decía Chomsky, parte de esa estructura profunda donde yo hago los ajustes, los acomodos, y después, en la parte superficial, ya le voy dando los cambios y le doy dando los énfasis. Dice, así por medio de ellas puede modificarse la sintaxis de un enunciado sin que varíe su significado. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Dice, algunos jóvenes han leído la obra de Franz Kafka, ¿no? Tal vez tú recuerdas, si te
dejaron leer esta obra, La Metamorfosis, que es una de las obras principales de Franz Kafka. O puedes decirlo también, la obra de Franz Kafka ha sido leída por algunos jóvenes. Entonces, si te fijas, cualquiera que sea su acomodo, no pierde su significado. Su significado es conservado. Entonces, estos enunciados se presentan la aplicación de una forma implícita que pone en relación dos signos lingüísticos para formar uno nuevo, más amplio y profundo. El resultado de esta interrelación es la delimitación situacional del primer concepto, denominado sujeto, que lo es no por el orden que ocupa, sino por la función que desempeña. De él se afirma o se niega algo. Y además de la influencia recíproca, surge la distinción del sujeto algo se predica. En esta subestructura, que ya vemos en este ejemplo, el sujeto y el predicado constan de un núcleo y varios modificadores. Estos son los que varían, mientras que el núcleo, se mantiene fijo. El núcleo es una palabra o palabras en las que está contenida la esencia del concepto, y por eso mismo es irreducible. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El núcleo, ya sea del sujeto o del predicado, es la parte esencial de un sintagma o palabra que contiene el significado principal y de la que depende otras partes subyacentes. La función del núcleo en su respectivo sintagma es siempre desempeñada por un lexema o palabra con significado léxico, un nombre, un adjetivo, verbo o adverbio. A partir de los núcleos pueden adicionarse tanto modificadores como sean necesarios para detallar la imagen lingüística. Un ejemplo, la carpeta del cuero fino y suave que Marilú te regaló se ha manchado con la tinta de pluma. Entonces aquí está, el núcleo del sujeto es la carpeta y del predicado se ha manchado, y ve todo lo que además está agregado, que después vamos a ir viendo poco a poco esto. Los modificadores del núcleo del sujeto son la, como modificador directo, simple, de cuero fino y suave, como un modificador indirecto compuesto, que Marilú te regaló, una oración subordinada. Y entonces nota que este modificador es un enunciado bimembre, sujeto Marilú, predicado te regaló la carpeta de cuero fino y suave, y está enlazada en un nivel de dependencia con la oración principal a través de del subordinante que. El modificador del núcleo del predicado es con la tinta de la pluma, que es circunstancial, compuesto a su vez por un núcleo nominal, la tinta introducido mediante la preposición con, que actúa con nexo al subordinante, y estructurado también con sus respectivos modificadores, la de la pluma. Hay varios tipos de modificadores, los vamos a mencionar de manera rápida, aunque vamos a irlos retomando en otras sesiones, no te preocupes al respecto. En primer lugar, los dos núcleos nominales. Es muy frecuente que se encuentran en el sujeto. Pueden ser de manera directa, nominal, aposición y oración incidental. El modificador directo, veamos rápidamente, se le llama cuando aparece junto al núcleo nominal y tiene función adjetiva. Ejemplo, el, que es el modificador directo, juicio, que es el núcleo del sujeto, final, modificador directo. El modificador abnominal no es tan sencillo como el anterior. Consta de un sintagma nominal no verbal, antecedido por un nexo subordinante que por su función y ubicación recibe el nombre de preposición. Entonces, veamos el ejemplo. El artículo, que es un modificador directo, que va hacia el núcleo, que es el rumbo. Del ministerio, es el modificador abdominal, donde está la preposición del. Entonces, es para que tú puedas distinguir. El modificador de la oposición es también un sintagma nominal contiguo al nombre y ejerce respecto de este una función adjetiva. Y para distinguirlo, pues se pone con una coma para indicar la función especificada. Entonces, Juan Domínguez, el diputado. Entonces, el núcleo
tenemos Juan Domínguez. La oposición, que corresponde el diputado B, que está entre comillas. Juan Domínguez, coma, el diputado, coma, anunció su próximo evento para mejorar las condiciones del pueblo. Mira, ya habla hasta como diputado, ¿verdad? Entonces, ve que el modificador ahí está identificado por las comas, entre comas, para poder indicar el otro complemento. Y la oración incidental es un sintagma verbal pospuesto al núcleo nominal de una oración matriz, generalmente reducida por un pronombre y susceptible por un adjetivo. Como es una aclaración, se coloca entre comas, de las cuales la primera es eliminable. La huelga, que aún recordamos. Está el modificador directo, el núcleo, y ves aquí que aún recordamos, sintagma verbal, oración incidental. No es necesario poner las comas, pero están implícitamente. Los modificadores del núcleo verbal es muy frecuente que se encuentren en el predicado, que son el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial. El objeto directo completa el sentido del verbo transitivo. Por ejemplo, José compra flores, ¿no? Y aquí está muy evidente. El otro modificador del directo es el objeto indirecto. Y aquí tenemos un ejemplo. Gabriela escribe a su primo, el indirecto. Entonces, esta función de este modificador puede ser desempeñada por un sintagma nominal, como en el ejemplo anterior, o por un pronombre. Gabriela le escribe. También se sustituye así. El circunstancial es el modificador del núcleo verbal que, como su nombre lo advierte, precisa las circunstancias en que se desarrolla la acción expresada por el verbo. Lugar, modo, tiempo, instrumento, causa, compañía, agente. Ejemplos, aquí tenemos unos muy buenos. Te esperamos en la esquina, lugar. Ella le dijo con anticipación, tiempo. ¿Se divirtieron ayer? También estaba hablando acerca del tiempo. Jesús hizo una escultura con cincel y martillo. Aquí está otro modificador circunstancial. Le acusaron por tu culpa. María llegó con sus hermanos, o sea, las personas. Las flores fueron compradas por José. Entonces, date cuenta que todos estos modificadores son importantes, que los identifiques en todas las frases que escribimos y desarrollamos. Bien, quiero recordarte que hay un ejercicio que debes de realizar en tu actividad de aprendizaje y los puedas mandar lo más pronto posible para que sean evaluados y contados para tu calificación. Hoy vamos a terminar esta sesión agradeciéndote tu participación, tu empeño, tu interés y tu atención a esta clase, y a nombre de Colegio de Empresarios nos vemos hasta la próxima.